Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Protestantes Madrileños, 5 siglos de historia. Un programa presentado por el Consejo Evangélico de Madrid. Quien les habla, Manuel Cerezo. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de los protestantes dentro de la educación de la mujer. Así es que podemos hablar de ser pioneros y hoy ustedes van a descubrir en este programa cómo es así. Tenemos con nosotros a José de Segovia, como en programas anteriores, y él nos va a hablar precisamente de este desarrollo. No olviden que, como tienen detrás, este programa está basado en el libro Protestantes Madrileños, 5 siglos de historia, de nuestro querido y admirado Gabino Fernández, autor, que él nos dejó en el año 2022, pero que su legado sigue con nosotros. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado aquí de poder recuperar esta historia, ¿no? Y también hacer homenaje así a Gabino. Fenomenal. Bueno, pues vamos a hablar de esto. Oye, ¿los protestantes han sido pioneros en la educación de la mujer a nivel, obviamente, superior? Sí, así ha sido reconocido por todas las estudiosas de la historia de la educación de la mujer, porque si el analfabetismo era tremendo en la sociedad española, el de la mujer ya, digamos, era absolutamente apabullante. Entonces los primeros misioneros protestantes del siglo XIX vieron que si había una población española especialmente cerrada al Evangelio, esa era la mujer, y que sus prejuicios, su ignorancia era el principal obstáculo realmente para que conociera la Biblia. Lo que debían es aprender a leer por sí mismo la Escritura y poder tener criterio propio. Y en ese sentido juega un papel fundamental, ¿no?, el matrimonio de los Gulick que se establecen en Santander. Ellos vienen de la Iglesia Congregacional, que es una iglesia protestante norteamericana que enfatiza la autonomía de la iglesia local, ¿no?, y que no hace discriminación en cuanto a las formas de bautismo y sigue la tradición de la teología de la Reforma. Ellos llegan y se establecen allá y tienen la visión de dedicarse particularmente a la mujer, ¿no? Entonces forman la escuela particularmente dirigida a señoritas de ciertas buenas familias que había, ¿no?, en el norte de España, tanto de Santander como San Sebastián, envían allí pensando que van a tener una educación y recuperan el legado de lo que eran las universidades femeninas en la Nueva Inglaterra de Estados Unidos. Allí, particularmente en Hoyloken, donde se había formado Gulick, era uno de los 3 centros pioneros, ¿no?, de educación superior para la mujer que había en Estados Unidos. Entonces ellos quieren traer todo ese modelo y ven que cuando llega la educación secundaria, ¿no?, y son examinados por libre, se plantean el desafío de llegar a la universidad. Hasta el punto de que las primeras mujeres licenciadas en la universidad, muy pocos saben, ¿no?, que son resultado de la educación protestante. Ellos son realmente los que preparan a estas mujeres para acceder a un medio que estaba totalmente cerrado para ellas, como era la educación universitaria. Bueno, y la protagonista de todo esto es una mujer, es Alice Gordon Gulick, la esposa de este misionero, y que, bueno, pues cuéntanos un poquito acerca de Alice Gordon. Alice Gordon Gulick era una mujer de inmensa y profunda fe. Ella tiene un matrimonio primero que se muere su marido en la propia luna de miel, o sea, era su segundo esposo con el que viene a España, y viene además con el hermano de él también como misionero norteamericano, después de haber estudiado ella en esta educación universitaria liberal que se estaba dando en Estados Unidos, ¿no? Entonces juntos hacen la primera labor en Santander, pero ven la necesidad de ir a Madrid para establecer ya un centro de formación para la educación universitaria, con el objetivo ya de conseguir las primeras licenciadas en la universidad formadas por ellas. Entonces toda la visión de lo que se llamó la residencia de señoritas, ¿no?, que tiene ya su auge en el siglo XX, lo comienzan ellos realmente a finales ya del siglo XIX, ¿no?, en el cual establecen este centro que todavía pueden ver en la calle Miguel Ángel, ¿no?, en un terreno después de haber estado buscando algún lugar en el que establecerse, ¿no? La residencia de señoritas era paralela, claro, a la famosa residencia de estudiantes que estaba al otro lado de la Castellana, ¿no?, que era en la generación
que hubo antes de la Guerra Civil, donde se juntaron figuras tan importantes de la cultura española, pues como eran Buñuel, Federico García Lorca, ¿no? Salvador Dalí, y que ellos frecuentaban las visitas, ¿no?, a las señoritas de la residencia de origen protestante, que llamaban popularmente la Boston. La Boston era porque era en Boston y era en Nueva Inglaterra donde ellos provenían y donde tenían mucho del apoyo. Todavía hoy en el Instituto Internacional que forman estos misioneros americanos se ve no solamente el retrato de Gulick, ¿no?, sino un órgano también que tiene de donación de la Iglesia Congregacional para los cultos que hacían, para que todas las que quisieran pudieran ir a la capilla, ¿no?, que establecían. En ese sentido no eran proselitistas, ellos, digamos, respetaban a familias católicas, como fue el caso de mi abuela, ¿no? Mi abuela era católica, sin embargo fue a la residencia de señoritas, ¿no?, y de Salamanca, donde venía de la familia del decano de medicina, pues encuentra su lugar en el hogar de señoritas con el objeto de estudiar filosofía y letras, que era lo que hacían la mayor parte de las primeras mujeres que estudiaron en la Universidad Española, ¿no?, que era la Universidad Central en Madrid, ¿no?, la que acoge a las primeras licenciadas, y que bajo la influencia de María de Maeztu se convierte en un centro muy orientado, ¿no?, a la institución libre de enseñanza, ¿no?, y al ambiente liberal, krausista, que había producido la influencia de Giner de los Ríos, ¿no? Ajá. Bueno, volvemos un poquito hacia atrás. Tú dices que comienza esto en la zona norte, en Cantabria, y que vienen mujeres de esa zona, y luego pues pasan a Madrid. ¿Cómo es ese cambio a Madrid? ¿Cómo se consigue edificar eso? ¿Quién lo edifica? Y que llega hasta los días de hoy. Hoy sigue en la calle Miguel Ángel, pero luego hablaremos un poco de el hoy del Instituto de Señoritas, como se llamó en aquel momento también. ¿Cómo es ese trasvase? El edificio actual no lo llegó a ver su marido, es ella realmente la que lo lleva a cabo, y es la figura fundamental. Tiene el apoyo de Susan Huntington, que viene de la familia del famoso hispanista, ¿no?, que tiene todavía un museo en Nueva York, ¿no?, en la zona de Harlem, bastante alejado, con las obras de Sorolla, y que es la más famosa colección que hay, ¿no?, de cultura española en Estados Unidos, ¿no? Y Susan Huntington comienza con ella, y todavía mantienen en la capilla hay cierta influencia protestante. Es luego con María de Maeztu, digamos, que se vuelve cada vez más un centro laico. Ellos ceden sus instalaciones, ¿no?, con la visión siempre de mantener la idea, ¿no?, de la educación de la mujer. Introducen sistemas realmente desconocidos en España, como era en la biblioteconomía, o sea, la archivación de libros, ¿no? No se conocía el sistema moderno, ¿no?, que es un sistema particularmente técnico, ¿no?, que se utilizaban los ficheros, que todavía se pueden ver, ¿no?, en el instituto. Y ellos lo introducen por primera vez en España, ¿no?, que luego será la Biblioteca Nacional y muchos centros oficiales públicos, ¿no?, los que lo asumen, ese centro, ¿no?, y les sirve de introducción también para ello. Ellos dan lugar en las conferencias, en su auditorio, a grandes figuras, ¿no? Hay que darse cuenta que por allí pasa Einstein, pasa Falla, pasan los descubridores de la tumba de Tutankamón. Claro, esto era un acontecimiento en Madrid que la gente de toda la alta clase social e intelectual iba a la residencia para escuchar a estas figuras internacionales que venían atraídas, ¿no?, por estas conexiones que tenían ellos. La conexión americana salva además luego al instituto de que en la llegada del franquismo sea expropiado. Si en el caso del Porvenir, el colegio evangélico que había, es la conexión alemana, en el caso del instituto de la residencia de señoritas es la conexión americana. La embajada americana declara que eso es parte de su propiedad para archivos, que lo va a dedicar supuestamente a la biblioteca suya, y de esa forma salva el que quedará como parte de los edificios franquistas, ¿no? Ajá. Bueno, calle Miguel Ángel 8. Amigos, en la calle Miguel Ángel 8 pueden ustedes ver este edificio singular, especial. ¿En qué se ha convertido? Porque, claro, tú has hablado de que pasó de ser un edificio, digamos, del protestantismo a ser un edificio ahora fuera del protestantismo y, de alguna manera, secularizado. ¿Qué está ocurriendo hoy en ese edificio?
Se conserva tanto la propiedad que ellos dejaron a la Institución Libre de Enseñanza, donde hacen generalmente exposiciones y determinado tipo de actividades, está separada de lo que es la propiedad americana, que es el Instituto Internacional Americano, donde hacen mucha labor, por un lado, de difusión de la cultura en inglés, ¿no?, y de la lengua y todos estos aspectos, pero también de lugar de cursos para estudiantes americanos que vienen a España, ¿no? Y aunque no residen allí, sí que tienen las clases, los cursos que se reciben allí. Tienen mucha conexión con la literatura americana, mucha actividad. Sigue siendo un lugar abierto que el Instituto de la Mujer también ha tomado para hacer muchos actos públicos sobre la historia de la educación de la mujer, donde el protestantismo tiene un papel fundamental, que aunque muchas veces no es reconocido, sin embargo, claro, se dan cuenta que es de ahí de donde proviene la herencia de la Institución Libre de Enseñanza, de la labor de esos misioneros protestantes, cuya memoria ha quedado recordada tanto en un parque de Santander que lleva el nombre de Alice Gordon Gulick, como el retrato que todavía pueden ver al auditorio, y la tumba misma que está en el cementerio civil, donde fue enterrada, aunque había muerto en Inglaterra. Quiso ser llevado sus restos a Madrid para quedar como testimonio, ¿no? Y sus estudiantes, las chicas de la residencia, cantaron las palabras del Salmo 23, ¿no?, que habían aprendido en el colegio también en su despedida. Gracias, José. Bueno, amigos, Alice Gordon Gulick, recuerden este nombre, Miguel Ángel 8. Ese edificio pertenecía al protestantismo y hoy día, bueno, pues pertenece a los Estados Unidos, a la embajada americana, y se ha secularizado. Pero ahí estábamos nosotros, pioneros en la enseñanza de la mujer. Un abrazo, amigos, terminamos con este episodio de hoy y nos vemos en el próximo. Adiós.